Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este taller de acompañamiento que vamos desde la cátedra. Vamos a empezar por la unidad 1, encarando un poco el cuadro. Igual la mayoría de los cuadros los tienen. Si hay alguno que ustedes no lo tengan o piensen que no lo tengan, me lo piden, se los paso. Bueno, vamos a empezar eh, con una frase de un psicoanalista que se llama Jacques Lacan, que habla a través de la premisa que todos somos sujetos sujetados a los invisibles. No sé si recuerdan cuando el profesor al inicio de clase cada cuatrimestre, digamos, Horacio les preguntaba qué estaba primero, el hacer y en pensar. Algunos decían el hacer, otros decían pensar, cada uno da sus distintas razones. Desde la cátedra decimos que está primero el hacer porque uno hace lo que piensa, hace lo que hace, piensa lo que piensa, pregunta sus acciones y sus acciones pasadas. Y esas acciones que fueron construidas en un tiempo y espacio determinado. Y ese tiempo y espacio va a estar determinado por lo que es el proceso de socialización. Y tenemos dividido por un lado la socialización primaria, que es el primer contacto materno, que es el afecto, ahí es donde prima el afecto, por eso que Barry Luckman dice que constituye la base para la comprensión de los propios y semejantes y del mundo en cuanto a la realidad significativa y social. Esto significa que es muy fuerte ese vínculo y es tu primera socialización como sujeto. Después tenemos la secundaria, que se da a través de los vínculos, y lo que prima acá es el lenguaje. Ese es el lenguaje intersubjetivo con el cual uno se comunica y se socializa y va construyendo vínculos. Después continúa la socialización objetiva, que depende del contexto que el sujeto nace. Recuerden, cuando hablamos de contexto, hablamos de tiempo, espacio y clase social. Y esto se asemeja con el concepto que da la Reich-Smith de imaginación sociológica, que hay tres elementos importantes en la imaginación sociológica que recuerden que son la historicidad, la, la bibliografía y el contexto. Biografía, perdón. Entonces, esos elementos hacen que uno pueda ver la realidad con otros lentes, digamos, ¿no? Por eso es que decimos que todos podemos tener imaginación sociológica, no solamente los que son sociólogos y sociólogas. Y después tenemos la socialización subjetiva, que es esa subjetividad que se va construyendo a través de los vínculos. Se van construyendo a lo largo de toda la vida. Y volviendo a la socialización primaria y secundaria, la primaria se dice que aproximadamente es desde el que el sujeto nace hasta los 5 o 6 años de edad, y la secundaria desde esa edad hasta lo largo de toda su vida. Hola Luana, hola Mariana, les comento, recién empezamos. Hola, buenas tardes, ¿Cómo perdón. estás? No, no hay problema. Eh, Hablamos para que, igual subimos después la clase, pero para que entren en tema, la asociación primaria, secundaria, objetiva y subjetiva, y cómo se construyen los vínculos en esa red de interacción. Y esas redes de interacción van a ser constantes y se van a construir a lo largo de la vida cotidiana, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, hay varios autores que nosotros decimos que hablan de la vida cotidiana. Una de las principales es Agner Heller, que plantea que la vida cotidiana son aquellas actividades que realizamos para vivir y seguir viviendo. Entonces, ustedes cuando preparen el final, pueden también, en relación a la vida cotidiana con la pandemia, cómo la pandemia modificó nuestra vida cotidiana, pero también desde una mirada más crítica, de una mirada más sociológica. Y en la vida cotidiana también, si voy rápido, freneme, en la vida cotidiana también se construyen mitos. Los mitos son pseudo-verdades, es algo que se naturaliza. Las, y eso se asemeja con el sentido común, que en un rato vamos a explayar sobre eso. Y para deconstruir un mito, para deconstruir una verdad establecida, se tienen que anteponer otra verdad. Y cuando se antepone otra verdad, se dice que las personas entran en crisis de no saber qué es lo que está bien. Y esto no es para entrar en debate, pero son cosas que se fueron desmitificando a lo largo de la historia.
Por ejemplo, la mujer en la cocina, ¿no? Que hace años atrás, lamentablemente se decía que el lugar de la mujer en la cocina y que el hombre que tiene que trabajar, por suerte se desmitificó, pero eso lamentablemente pasó muchos años para eso, donde, por eso digo, igual esto lo que yo estoy diciendo es totalmente una cuestión subjetiva, porque otra persona puede pensar lo mismo, distinto, discrepar conmigo no. Bueno, y esto tiene que ver con la subjetividad, y eso tiene que ver con la desconstrucción de mitos. Así como ese ejemplo que yo le dije, de un ejemplo que tiene que ver los géneros, pueden haber millones de ejemplos, ¿eh? No es solamente este ejemplo. Hay que se les ocurra, se puede venir. A ver, otro mito es, el papá es abogado, los hijos tienen que seguir la misma rama. Y quizás el hijo que es deportista, la hija que sea cantante, ¿se entiende? Hay distintos mitos que se van construyendo. Y eso, y para desmitificar esos mitos, primero hay que entrar en crisis. Lo que sucede que muchas veces, si ustedes leen el cuento que no es natural de la vida cotidiana, donde uno de los autores de los personajes, digamos, el personaje principal es Timoneda, el cuento de Vicente Márquez. Él dice que él intenta desmitificar su vida cotidiana, intenta cuestionarla, pero se queda ahí. Es como que entra en crisis, pero no la rompe. Entonces se queda como un estado de lo que podría haber sido. Como por ejemplo el cuento de queso. No sé si lo leyeron, no se acuerdan del cuento de quién se llevaba mi queso. Y después tenemos el sentido común, está basado en prenociones. Y son saberes sociales preconcebidos que son ideas generalmente aceptadas por todos. Es decir, algo por sentido común es así. Y eso es algo que se establece. ¿Y quién establece que eso lo vamos a retomar en el taller de la clase que viene? ¿Quién establece estas pseudo-verdades? Lo que es por sentido común son quienes ejercen el poder y quienes tienen las relaciones de poder. Y Bauman plantea que vivir en compañía de otras personas requiere un gran conocimiento, y ese conocimiento es el que se lo llama sentido común, ¿sí? Esto es un paneo general de lo que es la unidad 1. Después está la bibliografía. ¿Alguna duda hasta acá con estos temas? No, no. No, Mati. No, Mati. No. Perfecto. Bueno, entonces ya pasamos a la unidad 2. En la unidad 2 tenemos distintos conceptos, ¿no? Vamos a ver lo que es el proceso de secularización, que es el cambio de sociedades. Secular significa cambio de siglos. Puntualmente, por eso está totalmente relacionado con el surgimiento de la sociología. Y algo que también está relacionado con el surgimiento de la sociología son las revoluciones industrial francesa y norteamericana. Después también en la unidad 2 vimos el concepto de hecho social y el concepto de clase social y conciencia de clase. Después está volviendo al proceso de secularización, a lo que es lo secular, está la transición del feudalismo al capitalismo. Después, a continuación, vamos a ver cuadros donde grafican esto más detalladamente. Entonces, esa transición del feudalismo al capitalismo tuvo que ver también con un cambio de mirada, un cambio de época, de la visión teocéntrica, donde Dios era el centro de la mirada del universo, a la antropocéntrica, donde empezó a importar el hombre, ¿no? Como ser humano. Y en eso tiene que ver el proceso de secularización, este proceso de transición, ¿no? Y donde mucho tengo que ver con Marx en la ruta de secularidad. ¿Por qué? Porque ahí no estaba todavía el sistema capitalista, estaba el mercantilismo, estaba el sistema de trueques, entonces era otra la realidad, que vamos a ver cómo va cambiando cuando hablemos de la Revolución Industrial y puntualmente de la Revolución Francesa. Por eso dice que las fuentes de la reactivación comercial y la secularidad
El dinero es un síntoma y medio de secularización y un indicador de la secularidad es el arte. Por eso, por ejemplo, ¿ven bien ahí o necesitan que lo cante un poco? Se ve. No se ve mucho, Bueno, pero si lo vas leyendo, creo que lo seguimos. bueno, perfecto. Y acá puntualizando en este mapa conceptual tenemos, por ejemplo, que en cuanto al comercio y al reto de secularidad, hay grandes civilizaciones que conforman variedad de feudalismo, donde están los nobles, militares y sacerdotes en la cúspide de estratificación social. ¿Se acuerdan que en las distintas comisiones yo nombré que había como un triángulo de poder que era la iglesia, los nobles, o sea, los feudos, y la monarquía, ¿no? Entonces, y ahí está la visión teocéntrica, porque el rey era elegido por Dios, era de origen divino. Eso después va a cambiar sobre todo con la Revolución Francesa. Después dice que en todas las civilizaciones antiguas que alcanzaron la complejidad política y económica existían mercaderes. Entonces existía el comercio ya, pero no con esta mirada capitalista que hay ahora. Después, por lo que le mencionaban, poder político central era débil y era taxativamente independiente de la iglesia. ¿Por qué dice taxativamente? Porque a la vez, como la visión era teocéntrica, pero el que tenía el poder también era el rey. Entonces, ese poder va a ir cambiando a partir que vayan cambiando las sociedades. Después está la fuerte de la reactivación comercial y la secularidad, el renacimiento de la economía dineraria y el proceso de secularización. Esto se los menciono, esto está bueno que tengan una idea, ¿sí? Pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es en qué contexto se dieron todos estos cambios, ¿no? Y por qué desde la cátedra, por ejemplo, le damos una importancia de supremacía a lo que es el arte, porque es una forma de expresión humana. Entonces, el arte va a ser muy importante en este contexto. Perdón. Después dice que la multitud de productos que genera la economía de intercambio, el arte plástico, escuchen esto, patentiza este hecho mediante su evolución técnica y estética. Y después también dice que el descubrimiento de retrato y autorretrato y su extensa práctica fueron apenas una industria en la oleada de individualismo. Esto marca cómo ya la sociedad se va cambiando, ¿sí? Entonces, y esto marca cómo ya la iglesia se va separando de esta concepción de Estado, ¿no? Vamos a ver después cómo van a aparecer con la Revolución Francesa de otros autores, como Montesquieu y Rousseau, que van a hablar sobre todo de los nuevos estados. Bueno, este es el cuadro comparativo que le decía que divide a la sociedad tradicional de la sociedad moderna. Y teniendo en cuenta la economía, la organización social, los tipos de estatus, la estratificación social, los tipos de autoridad y control, entre otros, ¿sí? En cuanto a la sociedad tradicional, la división del trabajo era tradicional, y era según el estatus adscrito en sexo, edad, y el trabajador posee los instrumentos de producción. En cambio, en la sociedad moderna, la división del trabajo funciona según los criterios racionales. La búsqueda de la eficacia, y el trabajador no posee los instrumentos de producción. Después, en lo que es la organización social, está el predominio de lo privado, grupo de parentesco de edad, sexo y local, y en cuanto en la sociedad moderna está el predominio de lo primario, grupo de parentesco, bueno, está repetido acá, bueno, de edad, de sexo y local, o sea, lo que cambia acá, que en la sociedad tradicional es una visión más cerrada, ¿no? Recuerden que la sociedad tradicional es esa sociedad feudal, ¿sí? Y la sociedad moderna vendría a ser la sociedad capitalista. Después están los tipos de estatus, que según castas, estamentos definidos por sexo, edad, parentesco,
en la sociedad tradicional. En cuanto a la sociedad moderna, el estatus está definido por la clase social, la ocupación, la pertenencia a los grupos secundarios, los clubes recreativos, etc. Después tenemos, por ejemplo, lo que es la estratificación social, que recuerden que le dije que la sociedad tradicional es la sociedad feudal. Y ahí tenemos la aristocracia, las clases inferiores y las cerradas estáticas. En cambio, ya acá vamos a dividir dentro de la sociedad tradicional lo que es la mirada liberal con las respecto a las transformaciones recientes. Dentro de lo que es la mirada liberal, tenemos la burguesía, que son los propietarios de la industria de comercio, o sea, los dueños de los medios de producción, los profesionales, los obreros industriales, las clases abiertas, la movilidad social y la igualdad de oportunidades, que en ese momento no era tal. Y en las transformaciones recientes disminuyen los propietarios de la industria de comercio, aumentan los dirigentes de la empresa, es decir, los sindicatos, y disminuyen las clases rurales. Y en los tipos de autoridad de control era tradicional con forma carismática, basadas en las costumbres. Cuando hablemos puntualmente de la unidad 3, cuando hablemos de Weber, recuerden que uno de los tipos de dominación era dominación tradicional, que estaba justamente basada en las costumbres. En la sociedad moderna, el tipo de control desde la mirada liberal era el Estado moderno, el racional burócrata, y desde la mirada de las transformaciones recientes, la sociedad masificada aparecen formas más carismáticas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Siente que voy rápido? ¿Algo que tengan alguna duda puntual? No, mal. Yo personalmente por ahí esto lo voy a tener que volver a releer todo, es como que me cuesta un poquito. Ok. Nada, eso. Bueno. Bueno, les mencioné hace un rato que íbamos a hablar de la revolución industrial, que es económica y tecnológica, y es una sociedad, se decía que era una sociedad sin rumbo, había un sistema fabril y también está lo que es la propagación de la miseria. Pero ¿por qué es la propagación de la miseria? ¿Y por qué se dice que es económica y tecnológica? Es para diferenciarla puntualmente de la Revolución Francesa, que fue social y política. Y una sociedad sin rumbo, ahora lo vamos a ver en el siguiente cuadro, una sociedad sin rumbo también porque la migración del campo a la ciudad. Entonces había que readaptarse a esa nueva vida. Y estaba todo conviviendo en un sistema fabril y la propagación de la miseria, porque si bien no es que no existía la pobreza, pero empieza a surgir la pobreza como concepto. Porque recuerden que en el término de pobreza es un sujeto es pobre cuando no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas elementales. Y eso empieza a suceder a partir de la revolución industrial con el surgimiento del capitalismo. Ahí esto se lo voy a dar un poquito más. Bueno, decíamos que la revolución industrial valorizó la expansión capitalista, es una sociedad sin rumbo, libertad de trabajo, consecuencia de desarrollo capitalista. El campo inglés es el escenario de una revolución tecnológica y social. Dentro del sistema fabril que hablamos recién, están los trabajadores de un mismo techo, por eso es cuando ustedes, cuando retomen el texto de Zorrilla, van a ver que habla de las camas calientes, y es por esto mismo, es como trabajaban a deshora, cuando llegaban al lugar, se levantaban y el otro iba a trabajar, y así sucesivamente. Reducción de los costos de transporte, porque está todo centralizado en la ciudad y las decisiones eran totalmente centralizadas. Y cuando hablamos de propagación de la miseria y surgimiento de la pobreza, puntualmente porque hay problemas fundamentales que surgen con la revolución industrial, que son la alimentación, la vestimenta, y hay que empezar a pensar, ampliar a las nuevas generaciones. Entonces, ya era un dilema y un problema
que se encontraban con la revolución industrial. En cambio, la Revolución Francesa fue política, social y vino a marcar un nuevo cambios de las formas de Estado, ¿sí? Porque se acuerdan que yo recién les decía que la monarquía antes era una monarquía totalitaria, que el poder central está en el rey, en el monarca. A partir de la Revolución Francesa, las monarquías van a ser parlamentarias, constitucionales. Significa que el poder reside en el parlamento, sigue existiendo el monarca, y en vez de haber un presidente, va a haber un primer ministro, a diferencia de las repúblicas. Y el lema con el que, de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad, que ahora vamos a ver que no fue tan así. Se busca la participación política restricta y está totalmente ligada con la fundación de la sociología. Igual las dos están ligadas, pero bueno, esta es la que termina marcando, pues la que se da posterior. Perdón, ¿eh? Bueno, le decía, la monarquía fortalecía con el desarrollo de la economía burguesa, los resultados fueron opuestos a los prometidos, por eso decía que el lema no fue tal, porque había menos libertad y seguridades personales. Los líderes de la Revolución Francesa identificaron la libertad con la erradicación del mal. Perdón, ¿eh? A ver, así pueden ver un poco mejor. Y el propósito de la encauce de la comunidad social mediante la aplicación de reformas revolucionarias. Y tenemos la relación entre la Revolución Francesa y la sociología, que es un cambio social que posibilitó la destrucción de la sociedad existente, eso es lo que manifiesta Zorrilla, que decide ese cambio de sociedad tradicional a sociedad moderna, en el proceso de secularización que permitió eso, que fue el traspaso del feudalismo al capitalismo. Augusto Comte es el que le pone nombre a esta ciencia, a esta nueva ciencia que se llama sociología, que le pide prestar estas ciencias, por ejemplo, a las ciencias naturales. Entonces, le puso énfasis en su autonomía teórica y metodológica, vamos a profundizar en Comte también, y su lema principal era saber para prever, porque el saber es conocer las leyes del conocimiento de desarrollo histórico. Saint-Simon proclama la necesidad de hablar de la ciencia del hombre o de la ciencia de las sociedades. Después está también Comte, que dice que le puso énfasis en su autonomía teórica y metodológica, y otros científicos sociales incorporaron nuevos conceptos e hipótesis, aunque hay distintas concepciones. Después vamos a ver otro cuadro donde hay comparación de autores, Comte, Durkheim, Weber y Marx, donde están sus ideas principales, ¿sí? Bueno, Comte, hablamos un poco de esto también recién. Lo que me faltó decir, por ejemplo, que su método es la observación y la experimentación, ¿no? Y es el autor de la teoría positivista, y lo que más le preocupaba a Comte, que era en esta nueva sociedad que está surgiendo, es el orden. ¿Por qué? Porque la sociología surge en un contexto de crisis. Entonces, tenía que ordenar el caos, algo caótico. Y esto, bueno, es como el lema de la bandera de Brasil. Es primero el orden, después está el progreso. Para poder progresar, primero las sociedades tienen que estar ordenadas. ¿Sí? Bueno, Durkheim, uno de sus grandes libros que escribió fue Las reglas del método sociológico. Escribió, por ejemplo, La anomia también, ¿no? Escribió sobre suicidio. Y dentro del libro de las reglas del método sociológico va a hablar sobre lo que es el hecho social. El hecho social, recuerden que es aquella acción que está por fuera del ser humano. Si alguien iba a hablar, ok. A ver, un hecho social no es algo que pasa hoy y mañana no se repercute. Es algo que tiene ese contacto en el tiempo.
Por eso Durkheim dice que el hecho social es el modo de obrar, sentir y pensar exteriores al individuo. Y la anomia se enmarca también dentro de ese hecho social, donde la anomia está dada por lo que es la falta de normas, ¿no? Entonces, el incumplimiento de esas normas hacen que una sociedad pueda estar en estado anómico. Por ejemplo, el no cumplimiento de las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno. Entonces, esas personas que no cumplen con esas normas están anómicas. Vamos a ver después que Marx habla de lo contrario. No, Marx va a decir que las personas no están anómicas, sino que están alienadas. Bueno, los tipos de suicidio son anómicos, porque también habla de suicidio, y si bien Durkheim lo que dice que si bien el suicidio es un hecho individual, los motivos terminan siendo colectivos. Hace un análisis sociológico porque terminan siendo motivos compartidos. Por ejemplo, puede ser, por eso lo distingue entre suicidio anómico, egoísta, altruista y fatalista, ¿sí? Después también habla de tipo de solidaridad, de orgánica, y de tipo de solidaridad mecánica. Y bueno, el último autor que vimos en la unidad 2 fue Carlos Marx, que habla de los niveles de concepto de clase. Y esos niveles de concepto de clase, ahora lo vamos a ver más detallado, que son la coyuntura, la clase social, la situación social y los modos de producción, ¿sí? Y dentro de los modos de producción van a estar la fuerza de producción y las relaciones sociales de producción. Está, bueno, el concepto de alienación, y está el concepto de dialéctica, que es la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Y ahí vamos a ir con eso. Bueno, que acá está todo lo que le mencionaba recién. A ver si lo sacando un poco, a ver si se ve un poco más grande. Mejor. Bueno, decía, dentro de los niveles de concepto de clase está el modo de producción, la situación social, la estructura social y la coyuntura. Dentro de la clase social y dentro también de lo que se desprende de los modos de producción está lo que son las fuerzas de producción. La fuerza de producción es lo que es la maquinaria con lo que uno hace el producto, la maquinaria con lo que sea en la computadora con la que estoy transmitiendo esta clase, o el escritorio donde está apoyada la computadora. Pero a través de cada producción hay relaciones sociales de producción. O sea, si bien hay lo que le suma un análisis muy interesante Carlos Marx a esto, es que hay personas a través de cada proceso productivo. Entonces, y esas personas están en relaciones entre sí. Después, la situación social es la situación social que está, la situación determinada que está en el país. Por ejemplo, la situación social que estamos hoy es una situación social pandémica, podríamos decir, y la estructura social es aquellas estructuras económicas, políticas, culturales que se va determinando en cierto sector. Por ejemplo, el profesor siempre puso ejemplo que una estación de servicio, creo de Navarro, de donde es él, había una chica que en un determinado gobierno consiguió trabajo y después se mantuvo, ¿no? Entonces el profesor lo que le explicaba, porque ella decía, yo me gané el trabajo porque soy yo, porque yo soy capaz. Dice, sí, vos sos capaz y te ganaste el trabajo también por esas cualidades. Pero también hubo una estructura social en el país que a vos te posibilitó poder estar en un trabajo, poder conseguir ese trabajo y que los dueños de estación de servicio puedan contratarla. De hecho, le preguntó a esos mismos dueños, el profesor, si en las condiciones actuales de ese momento, podría haber contratado más gente, y le dijo que no, porque las estructuras económicas no estaban dadas para poder hacer frente a la contratación de nuevo personal. Después, el tema de conciencia de clases es muy importante saber que Perdón, Mati, y sí, entonces, ¿qué entraría en la estructura social? dentro de la estructura social, igual en este texto está un poco más detallado, ¿no?
Pero dentro de la estructura social son todos aquellos condicionantes económicos, políticos, sociales, culturales. No es solamente lo social, porque lo social engloba todo. Y lo que me faltó definir es la coyuntura, que como van a ver que todo esto se está relacionando. ¿Por qué? Porque la coyuntura es ese contexto donde, para no definir el mismo término, ese contexto en donde está situado una sociedad. Entonces, el momento coyuntural, por ejemplo, la educación de hoy no es la misma que la de hace 20 años. ¿Por qué? Porque los contextos van cambiando. Por eso, la gran palabra para la sociología, la palabra clave es el contexto. Porque depende del contexto es cómo van a cambiar las cosas y cómo van a cambiar las miradas. Volvemos a la unidad uno. El contexto que uno haya nacido en el 2000 y que alguien haya nacido en el 90, 10 años de diferencia, hace que la adaptación a las nuevas tecnologías sea mucho más rápida, ¿no? Desde una unidad de tecnología. Después tenés el poder adquisitivo, que eso hace que vos puedas tener acceso a la tecnología o no. Pero dentro de las dos personas del mismo nivel adquisitivo, pero con diferencia de edad de 10 años aproximadamente, hace que la persona más joven sea, se adapte más a las tecnologías. Esto que estoy mencionando igual lo vamos a retomar en la clase que viene cuando veamos las generaciones. Pero si ustedes ven, por ejemplo, un nene de 4 o 5 años, hoy utilizan los celulares de una manera que creo que ninguno de nosotros. Después está, bueno, la conciencia de clases. Marx habla de dos clases sociales antagónicas. Eh, Marx empieza hablando que el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Por qué? Porque siempre hubo una clase dominante y una clase dominada a lo largo de la historia. El amo y el esclavo, el señor feudal y el siervo, el burgués y el trabajador. El burgués y el proletariado, ¿no? Es, entonces, quienes son los dueños de los medios de producción son quienes tienen el poder, ¿no? Después, cuando hablando de poder, vamos a retomar con Foucault y ver a ver qué hablan de ellos respectivamente de poder. Entonces, y en cuanto a la conciencia de clases, uno tiene que saber en cuanto a su nivel de ingresos, pero también su composición familiar, porque no es lo mismo que dos personas que ganen lo mismo, por ejemplo, ¿no? Los análisis sociológicos, dos personas ganan tienen el mismo nivel de ingresos, pero tienen distintos niveles de gastos. ¿Por qué? Porque una persona es soltera, vive solo y tiene su casa propia, supongamos, ¿no? Acá estamos en su posición. Y la otra persona es casado con dos hijos o casada con dos hijos, entonces está alquilando, entonces ahí ya y en la clase social en la cual estás ubicada desde un nivel económico, pero también en un nivel eh, social, también va cambiando. ¿Por qué? Porque ya desde tu nivel de ingresos ya son distintos. Después también tiene que ver la cultura, tiene que ver la educación. ¿Se entiende? Sé que los conceptos de Marx a veces son un poco más complejos, por eso quiero detenerme acá. Bueno, después la alienación está dada por la sobrecarga, viene del término de alien, es decir, que el trabajador está despojado de sus fuerzas productivas. Está, por eso, a contraposición de Durkheim, que habla de anomia, Marx dice, no, el sujeto no está anómico, está alienado. Las personas están alienadas. ¿Por qué? Porque están sobrecargados de normas, están sobrecargados eh, de quehaceres en el trabajo, y a esto le suma el concepto también de plusvalía, que es ese plus con el que se queda el dueño de los medios de producción, el plus con el que se queda el burgués por las fuerzas productivas que hizo el trabajador. En cuanto al término de dialéctica, lo que le suma Marx es la relación dialéctica. Uno tiene una tesis, que es una teoría, después está la antítesis, que es la teoría contrapuesta, y entre esas dos teorías sale una síntesis que es como una conjunción de ambas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto. Bueno, pues ya. Mati, perdón, ¿podés volver sobre dialéctica? Que no me queda claro. Sí, cómo no.
Decime cuál es tu duda. No entiendo bien el concepto de dialéctica y tesis, síntesis, Por eso, a ver, eh, lo que plantea Marx es que hay una teoría, ¿no? Sobre un tema determinado, sobre la educación, por ejemplo. Entonces, después hay otra teoría contrapuesta, antagónica, una mirada totalmente distinta. Y entre esas dos miradas surge una mirada superadora que toma un poco de ambas. Y ahí surge la síntesis. ¿Se entiende ahí? Perfecto, clarísimo. Genial. Bueno, ahora sí. Bueno, y este es el cuadro que le decía, ¿no? Vamos a ir autor por autor. Ya habíamos hablado de Comte, que fue, bueno, no es esto para que se ubiquen en el tiempo, pero no es necesario que sepan en qué año nació Comte y en qué año falleció cada autor. No es necesario. Bueno, a ese fundador de sociología, que la sociología como ciencia de la humanidad puede ser para controlar, o sea, poder para ver, estamos hablando de lo mismo, y que todo es armonioso por medio del consenso. Entonces, vamos a empezar acá a dividir entre sociólogos del conflicto y sociólogos del consenso. Si yo les pregunto a ustedes, supónganse que este es el examen final, y yo les pregunto a ustedes, díganme un autor de consenso y un autor de conflicto. ¿Quién se les viene a ustedes rápidamente a la mente? Conflicto, Marx. Bien, ¿y el consenso? Comte, Durkheim. Bien. ¿Y Weber, no? Y Weber, sí. Bien. Bueno, y por eso es justamente, como bien ustedes dijeron, como Comte es un autor de consenso, la ausencia de conflicto procura la cohesión social. Entonces, ellos reconocían, por un lado, que la sociedad está estancada, por eso hablan de ordenar la sociedad, los autores de consenso, pero después Marx va a profundizar mucho más en lo que es el conflicto, ¿no? El método científico, nosotros dijimos recién que ese positivismo, o sea, Comte es el autor del positivismo y está basado en las ciencias naturales, sobre todo en el método de observación y experimentación, y una de sus obras destacadas son Uso de filosofía positiva y Discurso sobre el discurso positivo. Después está Emil Durkheim, que habla que la sociedad es sobre todo una maquinaria organizada cuyas partes contribuyen distintas maneras al movimiento de la totalidad. No hay conflicto de intereses entre quienes poseen los medios de producción y los que no los poseen. Los hechos sociales son maneras de pensar, sentir y obrar este diverso individuo dotadas de un poder coercitivo que se le imponen a él. Y después también habla de la sociedad mecánica, en la sociedad feudal, y la orgánica en la sociedad industrial, y habla de la nueva división del trabajo y las reglas y las normativas para un funcionamiento moderno de la sociedad. Y que la anomia es ese problema del orden social, es lo que más le preocupaba a Durkheim, además de los suicidio, ¿no? Entonces, volvemos al concepto de anomia, porque es importante que tengan en claro. Recuerden que la anomia es la ausencia de normas. Entonces, una sociedad caótica, que había incumplimiento de las normas, había que ordenarla, y a través de qué había que ordenarla, dice Durkheim, a través de las normas. El positivismo y la observación y la experimentación. Es el ángulo de la visión objetivista que plantea, ¿no? Perdón, Sí. a mí me mareó un poquito el concepto de anomia de Durkheim. Decime. Porque yo me acuerdo que vimos en clase el ejemplo de cuando fue a la Quinta de Olivo Sí, vamos a hablar sobre eso, pero decime. Y después con el tipo de suicidio.
Por eso, Porque- la relación entre los dos casos, ahí me marea un poquito. Porque, por ejemplo, él habla que el suicidio anómico y que la persona que se suicida está catalogada dentro de ese tipo de suicidio es porque está ausente de normas. ¿Se entiende? O sea, una persona que no cumple con las normas, lo que hace un análisis sociológico del suicidio Durkheim, y lo que dice, bueno, dentro de los tipos de suicidio está el anómico. Y la persona que comete el suicidio anómico, digamos, es la persona que está a falta de normas, entonces se suicida por no cumplir con las normas, por ser, digamos, alguien más ajeno a ese cumplimiento. Ah, está bien. Yo entendía que Durkheim decía que en realidad los suicidios eran desórdenes mentales y que la anomia era como no encajaba en la sociedad, se suicidaba. Por eso no encontraba la relación, no lo relacionaba con la parte de normas. ¿Para que quede más claro? Sí, 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 está bien. Entonces apunta más Genial. que nada por las A mí no normas. me queda claro la relación del suicidio con la anomia. Bueno, bien, decime. Estamos para eso, para despejar las dudas. Este es el espacio. ¿Qué es lo que Yo te genera necesitaría dudas? un ejemplo más explícito para poder relacionarlo y que me quede más claro. Porque si no, siento como que es una especie de suicidio virtual, no efectivo. No, a ver. Lo que hace Durkheim es analizar el suicidio y decir, bueno, y tipifica el suicidio. Entonces dice, bueno, está el fatalista, está el altruista, está el egoísta, que es aquel que se suicida, aquel sujeto que se suicida porque piensa que todo le va mal y bueno, nada, no se fija lo que hay alrededor, ¿no? Y después está el suicidio anómico, que es aquel que se suicida porque sé que es complejo, ¿no? Por eso estoy tratando de buscar el mejor ejemplo. Es aquel sujeto que se suicida porque no encaja en la sociedad, digamos. Lo que plantea Durkheim, aquel sujeto que no cumple con las normas, por eso plantea que la anomia se agregan problemas sociales, lo que lo que más le preocupaba a Durkheim. Entonces, aquel sujeto que no encaja en la sociedad, solamente toma esa decisión. ¿Se entiende? Perdón, Trata- pero es un suicidio de verdad, que se muere. Por eso yo lo tomaba como algo metafórico. No, él hizo un análisis de suicidio, de casos concretos. Está bien. Yo pensaba que como de compañera como que lo veía algo más metafórico. Como No, un hizo concepto. análisis de casos concretos de por qué las personas se suicidaban. No, yo entiendo lo del caso de real, que anterior que vos dijiste, como, o sea, propio de la persona y egoísta. Por ejemplo, hablo de la década del 90 y entiendo que las personas se suicidaban y se tiraban enfrente del tren, incluso No. el caso de una madre que me viene a memoria, que se suicidó con su hija tirándose en frente del tren porque ya no había recursos para seguir existiendo. Pero no puedo traer en mi mente un ejemplo que tenga que ver con el estado anómico del suicidio. A eso voy como para que me quede más claro. Un ejemplo así como tangible. Yo eso lo relacioné, ahora que me lo dijo Mati, con la última unidad, cuando habla de la moneda líquida y sólida, que si no encajás, estás fuera, viste, digamos, de lo que es actualmente, y bueno, mucha gente ahora sí suicida porque no encaja con el tema de tener todo instantáneo, todo ahora, todo rápido, no le puede seguir el ritmo a la sociedad, o por el tema también de cuando cayó la bolsa, no sé, lo relacioné con eso también. Sí, pero cuando yo hablo de que no se adapta a la sociedad, es que no se adapta a una sociedad donde hay normas que cumplir, ¿se entiende? Porque hay distintas formas de no adaptarse a una sociedad. Por ejemplo, el tema igual no está mal lo que decís, ¿no? Pero justamente la sobrecarga de normas es lo contrario de la alienación. Por eso que la alienación es la contraria de la anomia. Entonces, piensen que la anomia es justamente la ausencia de normas. Y la persona anómica que se suicida está cometiendo un suicidio anómico. ¿Se entiende? Tengo Se puede- un ejemplo para dar, a ver si estoy bien o no. A ver, sí, A dale. ver, caso de personas trans, porque es lo único que me viene a la mente para relacionarlo, donde en el principio, no ahora, sino donde en el principio que empezaron a aparecer en la década del 90, había normas, digamos, con respecto a la regulación de, por ejemplo, el nombramiento a nivel cívico,
y después no había leyes de regulación laboral que les permitieran a ellos trabajar, y en ese caso podría haber un suicidio, y no sé si se puede relacionar con esto. A ver si está bien o mal. Y ahí va más encaminado, ahí va más encaminado. No sé, ¿alguien más iba a preguntar algo? No, yo también iba a tirar algo parecido, pero con un caso desde Rusia, que está prohibido, por ejemplo, la homosexualidad y muchos se suicidan. Bueno, pero en por eso, Rusia. por ese lado va, ¿se entiende? O sea, es algo que no está permitido, entonces va más que en ese sentido. Después, bueno, ya les decía que, bueno, una es la regla de método sociológico, la lección de sociología, educación moral y el suicidio, ¿no? Justamente de lo que estamos hablando. A ver. Después, estamos en Weber, vamos con Weber, que habla de la concepción central en el individuo. Es el ángulo subjetivista y la sociología que aspira a entender la acción social. Weber va a ser catalogado como el fundador y el padre de la burocracia, ¿sí? Entonces, dentro de la burocracia, por eso que es que acá habla de los rasgos característicos de la sociedad, que es la racionalidad y la burocracia. Y recuerden que decíamos en clase que voy a plantear que para ser racional hay que ser eficiente. Y si yo le pregunto, a ver si se acuerdan, la diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿Recuerdan? Eficiencia es lograr el objetivo utilizando los recursos que se tienen. ¿Y eficacia? Que sea más barato, ¿era? No, en realidad es al revés. Lo dijeron al revés. Eficacia es alcanzar el objetivo, es conseguir el resultado. Y eficiencia a ver era si usando no- los menores recursos. Exacto, O sea, los menos. exacto, Lograr los objetivos con menor cantidad de recursos. exactamente. Bueno, hablas de los tipos de ideales también de acción social, que es la tradicional, la afectiva, la racional con arreglo a fines y la racional con arreglo a valores. Y los tipos de dominación, tradicional, racional, legal y carismática. Igual esto después lo vamos a profundizar la clase que viene. Después está la comprensión interpretativa, y uno de sus libros son Economía y Sociedad, la ética protestante y el espíritu capitalista. Y el cuarto autor de esta unidad es Carlos Marx, que habla de la teoría, que es claramente el autor del conflicto, que habla de la teoría crítica de la historia, un ángulo objetivista, crítico, y el hombre, que es la interacción con otros hombres y la naturaleza del individuo social. Y habla que el hombre es un ser perfectible. ¿Por qué es un ser perfectible? Porque él aspiraba a otro tipo de sociedad, ¿no? A que se supere esta sociedad capitalista. Y critica el sistema capitalista porque deshumaniza al hombre y lo aliena, o sea, lo ajena de su realidad. Y hace un concepto de análisis de los modos de producción, las fuerzas productivas, la estructura, la superestructura, la lucha de clases, que son sus procesos neurónicos, y el conflicto como una idea central para la comprensión de la sociedad. Por eso es que le dije que el motor de la historia para Marx es la lucha de clases. Y bueno, la concepción, a ver si acá queda un poquito más claro, la concepción de dialéctica de la realidad es rechazar lo universal que reduce la verdad a los observadores. Las cosas no se agotan en las formas dadas naturalmente. Y bueno, Marx, estos son algunos, escribí un montón de libros más. El Capital, la miseria de la filosofía, la crítica a la filosofía de derecho de Hegel y el octavo brumario. Bueno, y esto es, para los que lo acusaban presencial o que lo acusaron en el primer cuatrimestre del año pasado,
este es un PDF que vemos en la cátedra en función a lo que pasó en Olivos, creo que fue por septiembre del año pasado. Entonces, por eso acá en el archivo dice que de la cátedra, siempre respetando las autoridades y a todas las fuerzas del Estado, hacemos un análisis sobre la situación, ¿no? El artículo 22, y acá para que vean también en conceptos más profundizados de anomia, ¿no? Artículo 22 de la Constitución Nacional, o sea, nuestra norma máxima, dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y protección en nombre de este comete delito de sedición. Es decir, que cuando la policía tomó la residencia de Olivos, la residencia presidencial, está cometiendo anomia. Es la fuerza que controlada, justamente el cumplimiento de las normas, está cometiendo anomia, no valga la redundancia. Por eso es que ahora vamos a compartir también una resolución Flaxo, para quienes no saben, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y es una facultad, lo que ofrece son cursos y seminarios y carreras de posgrado, ¿no? A nivel de toda Latinoamérica. Y bueno, Flaxo, con sede Argentina, y su área de Estado de Políticas Públicas sacó el siguiente comunicado, que dice: declaración de repudio a la movilización de la policía bonaerense, que en legítimos reclamos a la EAE, porque esto es importante destacar, cuando uno cuestiona este accionar, sea este o cualquier gobierno en Argentina o cualquier país, no deja de reconocer que son legítimos reclamos a la EAE, pero no son las formas adecuadas en una democracia sobre todo republicana. Estará tomando a esta en una clara movilización sediciosa. Recuerdan que mencionamos recién que el artículo 22 habla que quien no cumple justamente con ese artículo comete delito de sedición. Sobre la residencia presidencial, en donde el poder policial se coloca en frente democrático, tratando de volver atrás. Y rechazamos esta forma de reclamar y exigimos que se sancione con todo el poder político, democrático y penal los responsables de esta irresponsabilidad cívica, ¿no? Esto es un comunicado de Flaxo que nos pareció pertinente compartirlo en clase, bueno, ya también esta tutoría, para que ustedes también puedan ver esta relación con un hecho más concreto de lo que es una anomia y justamente la paradoja de que sea una fuerza del Estado quien comete la anomia, ¿no? Y haciendo un análisis más profundo, vamos a hablar también de Weber. Y uno de los lemas de Weber es que la autoridad se gana y el poder se ejerce. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, acá, que está como triángulo en círculos, que dice que está la política, la construcción de poder y la capacidad de gestión. La política es ese proyecto de gobierno, ¿no?, que uno quiere llevar a cabo. Y la construcción de poder se va a través de la gobernabilidad. Y a través de que sea la gobernabilidad, a través del voto, por ejemplo. Y la capacidad de gestión es la capacidad técnica, ¿no? Si a un representante, presidente, presidenta, o no, lo que fuese, lo eligieron legítimamente para llevar las funciones, bueno, tiene que demostrar continuamente esa capacidad de gestión, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos. Y tenemos, por ejemplo, para quienes no saben, todos saben y todas saben qué es la pirámide de Kelsen, porque acá hay estudiantes de otras carreras. No. Bueno, la pirámide de Kelsen es esa pirámide que le da la apelación en el orden de las leyes. Por eso, primero está la Constitución Nacional. En segundo lugar, los tratados nacionales aprobados por el Congreso, que tienen rango constitucional, pero nada está por encima de la Constitución. Y después están las leyes nacionales, ¿no?, aprobadas por el Congreso. Después están también los decretos presidenciales. Después están las leyes provinciales,
y los decretos provinciales. Y por último están las ordenanzas municipales, que las municipalidades no dictan leyes, sino ordenanzas, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que lo sepan, sobre todo los que estudian administración, ¿no? Pero creo que los que son de ingeniería, de informática y de gestión y de salud, creo que es concepto también importante, ¿no? También para las carreras de humanidades porque trabajan en instituciones, sí. Mati, ¿podrás repetirlo? El orden, Sí, por favor. la Constitución Nacional, luego las leyes, los tratados nacionales, internacionales con rango constitucional que son aprobados por el Congreso, después las leyes nacionales, repito, porque creo que los moví un poco recién. Primero la Constitución Nacional, después los tratados internacionales aprobados por el Congreso que tienen rango constitucional, después las leyes nacionales, después los decretos nacionales, luego las leyes provinciales y los decretos provinciales en consecuencia, y por último las ordenanzas municipales. Los que son igualmente de la carrera de administración y administración pública, esto lo van a ver en la materia de administración pública, en instituciones de derecho público, lo van a ver mucho más profundizado. Pero es importante que ya tengan una idea de el orden de operación de las leyes, ¿sí? Y bueno, y acá este cuadro lo que demuestra, por ejemplo, está la representatividad, está el Estado y está la sociedad civil, ¿no? Y el Estado es quien garantiza los derechos fundamentales de los individuos. Recordemos que el Estado, sobre todo en un Estado republicano como el nuestro, tiene división de poderes. Y yo les hablaba de distintos autores con el surgimiento de la Revolución Francesa, y uno fue Montesquieu, que habla del espíritu de las leyes. Y cuando habla del espíritu de las leyes, Montesquieu habla de que un Estado tiene que tenerla para que funcione de manera comunal y de manera ordenada, tiene que tener división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que todos se controlen entre sí. Después está el sistema político abierto con cada regla de juego, estamos hablando de la democracia, y la sociedad civil posibilita la participación de los individuos en la construcción de la vida colectiva, ¿sí? Y después también esto implica el respeto de un contrato social, que es la construcción de la ciudadanía responsable, que es una construcción que se da todos los días, ¿no? Y Jean-Jacques Rousseau, que es otro autor que surge en la Revolución Francesa, es el principal, en realidad es el exponente del contrato social. En contratos sociales, por ejemplo, un ejemplo de contrato social es nosotros, por ejemplo, ahora en septiembre están las PASO, entonces, y en noviembre las generales, entonces ahí nosotros formamos un contrato, digamos, a través del voto con nuestros representantes, a través de la voluntad del pueblo, para que en este caso, como son elecciones legislativas, para que elegir según lo que nosotros pensamos, depende a qué alianza votemos, ¿no? Y volviendo a Rousseau, él habla que encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, en unión con todos, solo obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. Este es el problema fundamental cuya solución se encuentra en el contrato social. Es decir, ella empezaba a hablar, fíjense cómo Montesquieu y Rousseau en el siglo XVIII ya empezaron a hablar sobre estos temas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, no, ninguna. Perfecto. No, ninguna. Bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la unidad 2, de conceptos de la unidad 2, que después los vamos a retomar, ¿no? En la clase que viene.
yo les nombraba, por ejemplo, la racionalidad hace un rato, ¿no? Y que en el libro de Scott y Mitchell, de la Sociología de las Organizaciones, habla de concepto de racionalidad que es diseño y administración de las organizaciones. Y Kuhn, que habla de paradigma de las realizaciones científicas, que es la base para la teoría de la organización, ¿no? Y elemento del valor es minimizar los medios para alcanzar el fin, la eficiencia, que es justamente minimizar los insumos y maximizar los productos. Y la meta de cualquier organización, sobre todo una organización más de índole empresarial, es ampliar la producción de la riqueza, es decir, su bienes y servicios. Y un autor que habla sobre esto y plantea una organización es Toffler, que dicen que como los cambios se desarrollan tan rápidamente, los son incapaces de adaptarse. Y esto también lo vamos a procesar en la clase que viene cuando hablemos solamente como la gestión de la incertidumbre. Es decir, cuando los cambios son tan vertiginosos, es muy difícil que el sujeto se vaya adaptando a los cambios. Retomamos el concepto de burocracia, donde está los rasgos, que es la magnitud considerada de un personal especializado, la tecnología de producción masiva y de producción simple. Estos son aspectos de la burocracia que menciona Max Weber. Y las características es la división de trabajo, pero como aquella división de las tareas, ¿no? La centralización de la autoridad, el programa racional de la administración personal, las reglas y normas, o sea, es otro autor que habla claramente de las normas y que todo tiene que estar por registros escritos, ¿no? Por eso cuando uno dice, uy, esto es muy burocrático, cuando te hace llenar formularios y todo, bueno, tiene que ver con esto de lo que planteaba Weber en su principio. Después está el funcionalismo, que es el principio de la organización, y la administración científica, que es la búsqueda de la mayor productividad. Que en la clase que viene vamos a profundizar en Taylor y Fayol, quienes son, Taylor sobre todo es el padre de la administración científica, ¿no? Y el doctor Mayo va a empezar a hablar de las teorías de las relaciones humanas, y así como cuando hablamos del surgimiento de la sociología y en el proceso de secularización, que había una visión más antropocéntrica en defensa de una visión teocéntrica, con las relaciones humanas hay una visión más humanística, a diferencia en contraposición de la visión del hombre económico, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el concepto de la organización formal, que está el hombre moderno, que está en una red de pauta, en un mundo más organizado y un sistema de relaciones racionales. Y acá lo que importa, sobre todo en las organizaciones, es el trabajo en equipo. Por eso son sistemas de actividades coordinadas, grupos de personas y cooperación para la ejecución de una meta. Donde el líder, el rol del líder, va a ser el que prume, ¿no? Por ejemplo, yo les hago una pregunta que los chicos que fueron al recuperatorio le hicimos. En contexto de incertidumbre, ¿no? En un contexto como el actual, ¿no? Que es un contexto pandemia que nos llena día a día de incertidumbres. ¿El rol del líder les sugiere que es preponderante o es indistinto para el funcionamiento de la organización? Es una consulta, ¿eh? Preponderante. Bien, ¿y por qué? Se supone que el líder, de alguna manera, es quien debe inspirar algunos rasgos de seguridad para ir atravesando esas incertidumbres. Bien. ¿Y les parece que un jefe podría hacer exactamente lo mismo sin ser líder? No, no siempre. Bien, bien, bien. Son pequeñas preguntas que yo les hago acá, que son cosas que tienen que tener claras porque se les pueden llegar o no a preguntar al final. Eso, cuando termine esta posición, voy a hablar puntualmente de la preparación del final, que la clase que viene también lo voy a hablar, ¿no? Pero para puntualizar sobre eso. Y bueno, las condiciones esenciales, la autoridad, el servicio mutuo, la doctrina y la disciplina. Y los principios clásicos es el principio escalar, el principio funcional y el principio de línea de estado mayor. El otro cuadro es similar a este, así que no tiene mucho sentido que lo comparta. Así que bueno.
si alguno de los juegos que compartí pantalla, ustedes no lo tuviesen, me los piden, yo se los envío por WhatsApp o por mail, no hay ningún problema. Con respecto al final, la mayoría, salvo algunos casos puntuales que usaban presencial, la mayoría hicieron un trabajo que tuvieron que responder como trabajo integrador o como segundo trabajo evaluativo, ¿no? Que en ese trabajo tenían que relacionar distintos conceptos. El tema es que nosotros no sugerimos defender ese trabajo en el final porque a veces se confunden, nos ha pasado que se confunden con relatar lo que pasa en la organización, y lo que se busca es que ustedes puedan desarrollar los conceptos. El trabajo les sirve para ustedes aplicar los conceptos, obviamente no estudiar. Después, con respecto puntualmente al final, y esto va para todos y todas, ustedes pueden elegir un tema, por ejemplo, las relaciones de poder, y a partir de ahí comparar lo que plantea Foucault con lo que plantea Weber, con lo que plantea Marx, llevarlo por el proceso de socialización, plantear, por ejemplo, cómo es las relaciones de poder en el feudalismo, ¿se entiende? Entonces ahí ustedes, y cómo son poder en las organizaciones actuales. Entonces ahí ustedes están recorriendo toda la materia preparando un tema. Cuando decimos que preparan un tema, a eso se refiere, no que preparen solamente por eso Foucault y ya está. ¿Se entiende? Sí, sí, está claro. Bueno, si no hay más dudas, hasta acá llegamos la clase de hoy. Es un sábado bastante frío, así que y la clase que viene, ya vénganse con todas las dudas que tengan. Ya van a estar inscritos para el examen, así que ya van a saber bien qué día van a rendir. Vénganse con todas las dudas que tengan, que vamos a continuar con los demás temas. Y si hay algo de lo que vimos hoy que les quedó duda, me lo plantean también, ¿sí? Perfecto. Bueno, que tengan buen sábado entonces. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Buenas jornadas. Igualmente. Chao, Mati, Chao, gracias. Mati, muchas gracias. Ya, buenas tardes.